comes the sun, here comes the sun. I say it's alright. En este instante, bajo el cielo infinito de albor estelar, recordamos juntos que lo que es tuyo no puede perderse, porque brilla con tu luz, vibra con tu frecuencia y siempre encuentra el camino de regreso a ti. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hoy he decidido grabar un capítulo que se llama La confianza. Estuve pensando en este tema toda la semana pasada, de cómo elaborarlo, cómo abordarlo. Y bueno, aquí va. ¿Qué significa confiar? Confiar es vivir con la expectativa de que podés sostenerte a vos misma y relacionarte con la realidad, sin tener que controlarlo todo. No significa tener certezas absolutas. De hecho, la confianza existe precisamente porque hay incertidumbre. Si supiéramos exactamente qué va a pasar, no necesitaríamos confiar. Confiar puede tomar distintas formas. Confiar en uno mismo, en otra persona, confiar en la vida. Confiar en uno mismo es creer que aunque no tengas todas las respuestas, podrás afrontar lo que venga, aprender, adaptarte y recuperarte de los tropiezos. Confiar en otra persona es darle espacio para que sus acciones demuestren quién es, sin estar permanentemente esperando una traición, ni tampoco exigiendo garantías imposibles. ¿Te suena? Confiar en la vida no es pensar que todo saldrá como deseas, sino aceptar que no todo está bajo tu control y que aún así podés seguir avanzando. Muchas veces se confunde confianza con ausencia de miedo, pero una persona confiada también siente miedo, dudas e incertidumbre. La diferencia es que no necesita que el miedo desaparezca para poder actuar. Quizá podemos resumirlo así. Confiar es dejar de exigir seguridad absoluta para poder vivir. Y cuando la confianza nace de adentro, se parece a una voz tranquila que dice: no sé exactamente cómo resultará esto. No sé si todo saldrá como espero, pero sé que puedo acompañarme, aprender y encontrar un camino paso a paso. Esa voz no promete perfección, promete presencia. Y para muchas personas, esa es la forma más sólida de confianza. Pero ¿qué pasa cuando nunca te enseñaron a través de hechos? Cuando uno puede crecer escuchando palabras hermosas, pero sintiendo vacíos difíciles de nombrar. Porque hay cosas que no se aprenden en teoría. La calma se aprende en brazos seguros, la confianza en miradas que permanecen, el amor en gestos repetidos, la ternura en forma en la cual alguien nos trata cuando estamos rotos. Y entonces aparece una contradicción dolorosa. Querer descansar pero estar siempre alerta. Querer confiar pero esperar abandono. Querer amar y al mismo tiempo protegerse.
te entiendo. Pero también sucede algo importante. Lo que no fue enseñado en un momento de la vida, se puede aprender después. Quizá lentamente, con tropiezos. Y a veces siendo uno mismo quien empieza a darse eso que faltó. Y sanar tiene mucho que ver con eso, en convertirse de a poco en lugar seguro que alguna vez necesitamos. Y aunque al principio parezca extraño o artificial, llega un día en que el cuerpo empieza a creerle a los nuevos hechos, al descanso, al límite sano, a la palabra amable, la presencia y la coherencia. Porque al final no solo son los discursos los que transforman la vida, sino, y esto es muy importante, los actos repetidos con amor. Confiar no suele ser un salto. Es más parecido a una construcción pequeña y constante. Cuando alguien vivió decepciones, ausencias o incoherencias, el cuerpo aprende a protegerse. Entonces la desconfianza no aparece porque sí, sino aparece para intentar evitar el dolor. Por eso muchas veces una persona quiere abrirse, pero algo dentro suyo aparece en guardia. La confianza empieza a nacer cuando los hechos se vuelven previsibles, cuando alguien dice voy a estar y está, cuando no tenés que adivinar todo el tiempo, cuando podés mostrar una emoción sin sentir que será usada en tu contra. También hay otra confianza, quizá la más profunda, esa confianza de la que hablamos al principio, la confianza en uno mismo, la de saber que si algo duele, te vas a poder sostener, no vas a abandonarte por agradar y podés escuchar tus señales internas. Quizá podemos empezar a confiar por cosas pequeñas. Confiar en una decisión cotidiana, expresar algo simple que sentís, poner un límite sin culpa, permitirte recibir ayuda, observar quién sostiene con acciones y no solo con palabras. La confianza no florece bajo presión, florece donde hay confianza. La confianza no florece bajo presión. Sí florece donde hay coherencia, tiempo y cuidado. Y algo más, no todas las personas merecen acceso completo a tu mundo interno. Confiar también implica discernir. No estoy diciendo cerrar el corazón, pero tampoco entregarlo donde no hay reciprocidad. ¿Cómo se crea confianza desde adentro? Crear confianza desde adentro es empezar a habitarte de una manera más amable. Que tu mundo interno deje de sentirse como un juicio permanente y se convierta poco a poco en un refugio. A veces la desconfianza nace porque durante mucho tiempo hubo críticas, imprevisibilidad, heridas. Entonces una parte de uno mismo aprende a vivir anticipando el peligro y eso cansa mucho, agota. La confianza interna se construye con pequeñas pruebas diarias de presencia hacia uno mismo. Cumplir algo simple, descansar cuando el cuerpo lo pide, no hablarme con crueldad, dejar de minimizar lo que siento, elegir vínculos que no me apaguen, sostener límites aunque incomoden. Cada vez que te escuchas, en lugar de abandonarte, algo adentro entiende, puedo contar conmigo. Y ahí empieza todo.
No en convertirte en alguien invulnerable, sino en dejar de tratarte como un enemigo. La confianza interior nace cuando aceptas que no vas a hacerlo perfecto todo el tiempo, que podés equivocarte y aún así seguir siendo digno de amor, de cuidado y de oportunidades. Y esta parte la recalco, porque muchas veces en la infancia algún error o equivocación era reprendido con la falta o la quita de ese amor, ese cuidado y esas oportunidades. Entonces lo leímos como que no había que equivocarse y que el error era el fin del mundo. Tal vez crear confianza sea hacerte promesas pequeñas y cumplirlas, hablarte con verdad y demostrarte mediante hechos que ya no vas a soltarte la mano cada vez que aparezca el miedo. Y que los errores también son parte del aprendizaje. Lo más normal en cualquier proceso de aprendizaje es el error, es equivocarse. Nadie nace sabiendo. Nadie llega al mundo con todas las respuestas o las herramientas o con la experiencia necesaria para atravesar cada situación de la vida. Así como aprender a caminar implicó caídas, aprender a hablar implicó errores, aprender a vincularnos, a trabajar, a criar, a amar y a confiar también implica intento, ajuste y equivocaciones. El error no es la prueba de que estemos fracasando, muchas veces es la prueba de que estamos aprendiendo. Nos muestra caminos que no funcionan, nos obliga a revisar, a comprender mejor y a desarrollar nuevas capacidades, que es a donde apelamos en definitiva. Quizá una de las formas más profundas de construir confianza interna sea permitirnos ser aprendices. Entender que no tenemos que hacerlo todo perfecto para merecer respeto o amor, que podemos equivocarnos y seguir adelante, que podemos corregir, reparar, volver a intentar y crecer. Porque la sabiduría no nace de no cometer errores, nace de la experiencia, de la reflexión y la valentía de seguir caminando, aún después de habernos equivocado. Tal vez la verdadera confianza aparezca cuando dejamos de preguntarnos si vamos a cometer errores y empezamos a confiar en que cuando ocurran tendremos la capacidad de aprender de ellos y de continuar. Quiero hacer un paréntesis en una situación diferente, que es cuando son personas que fueron muy juzgadas, criticadas o castigadas por equivocarse. Y bueno, en ese caso el problema no es que no aprendan de los errores, sino que desarrollan tanto miedo a cometerlos que dejan de experimentar, dejan de intentar, incluso de confiar en sí mismas. Cuando un niño escucha constantemente que se equivocó, que debería haber sabido hacerlo mejor o que decepciona a los demás, puede crecer asociando el error con vergüenza, rechazo o con pérdida de amor. Entonces, de adulto, cada equivocación se siente enorme. No es solo un error, sino que aparece una amenaza a su valor personal. Estas personas suelen sobrepensar cada decisión, buscar hacerlo todo perfecto antes de actuar, postergar proyectos por miedo a fracasar o ser muy duras consigo mismas, necesitar validación constante para sentirse seguras. Paradójicamente, cuanto más miedo tienen a equivocarse, más difícil les resulta aprender. Porque aprender exige ensayo, prueba, ajuste
y muchas veces fallar varias veces antes de encontrar el camino. Para eso, para alguien que fue muy juzgado, sanar no consiste en convencerse de que nunca cometerá errores, sino en descubrir que puede equivocarse sin perder su dignidad, valor o el derecho a seguir intentando. Entonces, ¿cómo quiero tratarme cuando inevitablemente me equivoque? La confianza interna crece cuando uno sabe que aún en los días de error no va a convertirse en su propio verdugo, sino en alguien capaz de comprender, corregir y continuar. Me pareció importante reflexionar acerca de este tema, sobre todo ahora que somos adultos, que ya no somos esos niños a quienes se le decía que había que hacer o que no había que hacer. Entonces ya medirse con otros parámetros, confiar más en uno mismo, en lo que uno es, hacia dónde va, y si es necesario pegar un ajuste a esa parte de confianza en sí mismo y por qué no también en los demás. Quizá tus primeros vínculos no funcionaron como querías, quizá hubo fracasos, pérdidas, que en realidad no fueron pérdidas porque si no se podía confiar en la otra persona y la relación no funcionó, fue un gran aprendizaje. Y el reto ahora es reeducar al cuerpo y a las emociones en pos de confiar nuevamente y darte una nueva oportunidad, de que no todas las personas son iguales, de que no siempre vamos a elegir igual también. Y bueno, de a poco crecer, tomar la rienda e ir disipando esas dudas. Es todo un reto, lo hablo desde mi propia experiencia, por eso quise abordar este tema también, que me parece muy injusto no poder confiar en uno mismo, en la vida y en las personas más cercanas que tenemos, porque creo que tenemos el poder y la decisión como adultos de confiar en nosotros, en nuestras capacidades y también en poder cambiar si algo no nos gusta, mejorarnos y de esa manera también crear, construir vínculos que nos den ese espacio seguro, ¿no? En donde confiar, en donde relajarse, en donde sentirse a gusto, porque si los vínculos no son de apoyo, de contención, de ternura, ¿para qué? Bien, bueno, los dejo con eso. Confiar también en la vida y su infinita sabiduría, porque es muy lindo sentirse también contenido por la tierra, el universo, la naturaleza, que están ahí para nosotros. El aire que está ahí simplemente para que lo respiremos, que sin él no viviríamos. Entonces también bajar un poco los decibeles y vivir con más gozo, con más plenitud, sin tanto miedo, sin tanto, no me sale la palabra, pero sin tanta resistencia, sin tanta necesidad de control, ¿no? Que a veces le ponemos por miedo a la vida. Así que, bueno, con esto me despido. Les mando un abrazo y que espero que este podcast número 12, lo lleve a la reflexión como siempre. Saludos. Nos estamos viendo dentro de poquito. Chau, chau.
sueñe a muerte, dejarte ir ahí a donde no querés. Cierro los ojos y a cabezazos voy contra mi pared, que se presenta igual que ayer, fingiéndome, sí, todo desvanece, vos podrías ser mi faro. Uy, si el amor se resiente, necesito ver tu faro. Nadie se ha quejado desde que haces caso y ese trampolín se quiebra con vos ahí. Cierro los ojos y a cabezazos voy contra mi pared, que se presenta igual que ayer, fingiéndome, fingiendo.